Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Desde la International Coaching Community les saludamos. Yo soy Alexis Villanueva y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con Guillermo Mendoza, que va a estar hablándonos el día de hoy del coaching ejecutivo y que no es life coaching con traje realmente. Entonces va a ser un tema muy interesante. Les recomiendo estar listos para tomar notas para participar. Estos webinars usualmente son muy participativos, entonces el chat está abierto para todos, para que compartan. En cualquier momento que tengan inquietudes o comentarios, pueden hacerlo a través nuevamente del chat o levantando la mano. Y bueno, si quieren, váyanos contando desde dónde se están conectando, cómo se sienten el día de hoy. Y los dejo entonces con Guillermo Mendoza para nuestro webinar de hoy. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis, gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Les los invito igual que a Alexis a que nos pongan en el chat de dónde se conectan. Nada más asegurar que tenemos aquí el chat abierto. Sí, ok. Entonces, para que nos participen, por favor, en el chat y nos pongan de dónde se conectan, cómo están el día de hoy. Un gusto tenerlos por aquí. Ya no alcancé a subir el logo de celebración, pero la ICC está cumpliendo este año 25 años de vida, así que estamos celebrando los 25 años de la ICC y me da mucho gusto como parte de la celebración ofrecer algunos webinars y ya están llegando los comentarios. Zoraida desde Querétaro, gracias, bienvenida. Patricia de Ciudad de México, Marco Antonio, Ciudad de México, Laura desde Querétaro, hola Laura, hola Ricardo. Laura y Ricardo estuvimos reunidos anoche en la sesión de Coaches ICC México. Lorena de Chile, bienvenida Lorena. Muy bien, un gusto tenerlos por aquí, como siempre, muy internacional, la International Coaching Community desde Medellín, Colombia. Paola, bienvenida. Claudia, también de Colombia. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema de hoy es un tema que obviamente me gusta porque llevo muchos años haciéndolo, es mi nicho de mercado, es mi especialidad, el coaching ejecutivo. Yo me certifiqué como muchos de ustedes en la International Coaching Community con el certificado internacional de coaching que nos deja equipados para hacer casi cualquier tipo de coaching, excepto team coaching. Y después ya decidimos nuestra especialización y yo desde el 2009 que me certifiqué con la ICC, decidí dedicarme a ayudar a gerentes y líderes en empresas. Así que tengo ya pues 17 años haciendo coaching ejecutivo y acumulando experiencia en este mercado. Así que esta presentación me da mucho gusto hacerla porque es justamente mi especialidad y lo que manejo más. Y por favor, pónganme en el chat, los participantes, me interesa mucho saber para no asumir, ya saben que en el coaching no hacemos assumptions, no asumimos cosas. Pónganme en el chat si ya eres coach certificado de la ICC o no. Sí, si ya eres coach certificado, no, si todavía no eres coach certificado. Y pónganme en el chat, por favor, nada más para ver cómo está nuestra audiencia hoy. Laura, coach, Jorge todavía no, Claudia, coach, Ricardo, coach, Paola todavía no, Patricia, coach, Ani, coach. Muy bien. Ok, muchos coaches y algunas personas todavía pendientes de certificarse. Ok, buenísimo, muy bien, bienvenidos. Bueno, el coaching ejecutivo no es coaching a la medida, es un coaching muy especial de genérico en un aspecto porque es para la corporación, no es un traje que le cae igual a todos, pero es un coaching que muchas veces pensamos que son las mismas técnicas, las mismas herramientas, y decimos, bueno, es lo mismo que hago en el life coaching, pero para líderes, ¿no? O para gerentes. Y por eso le pusimos este título. El coaching ejecutivo no es life coaching con traje. Vamos a hablar hoy de cómo trabajar con líderes en organizaciones, dando un impacto real, y sobre todo cómo trabajar con las organizaciones, que es un ambiente y un contexto muy diferente. Marco Antonio, gracias, coach para la ICF, bienvenido. Bueno, entonces vamos a iniciar. Quiero que me pongan en el chat una pregunta para comenzar, para ver dónde están el día de hoy. ¿Qué crees que hace diferente el coaching ejecutivo del coaching personal? Quisiera ver algunas opiniones aquí en el chat. ¿Qué crees que hace diferente al coaching ejecutivo del coaching personal? Puede ser coaching de vida o otros tipos de especializaciones. ¿Qué hace diferente al coaching ejecutivo? Tómate un momento y escribe tu respuesta en el chat, por favor, y probablemente lo que piensas de esta pregunta va a cambiar en la próxima hora con este webinar, pero vamos viendo qué opiniones hay. Ani nos dice, ¿quieren cambiar lo que le pide la empresa? ¿Ok?
Marco Antonio, el objetivo es que el ejecutivo va por un objetivo específico para efectos profesionales, ¿ok? Jorge, foco y resultado a lograr. Claudia, creo que el propósito del proceso de coaching, ahí creo que se cortó. Zoraida, la meta con impacto organizacional y los famosos KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators, indicadores clave de desempeño. El de vida, un quiebre personal, el ejecutivo referente a la empresa, las habilidades que requiere su perfil. Martín nos está levantando la mano. ¿Puedes escribirnos en el chat, Martín? Vamos a tener al final, de todos modos, una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, bueno, gracias por sus opiniones. Miren, vamos a empezar a ver este tema y la creencia más común entre coaches es que pensamos que el coaching ejecutivo, cuando atendemos a un gerente o un líder, es lo mismo que hago en el coaching personal o en el coaching de vida, pero dentro del contexto corporativo de la empresa. Y a veces asumimos como coaches que voy a usar mismas herramientas, mismo enfoque, solo cambia mi tipo de cliente, ¿no? Trae traje y es gerente y es un líder de una empresa. Y a lo mejor esto les suena familiar porque si vienes del mundo de life coaching o de otras especialidades que hacen coaching personal, es muy probable que hayas pensado, bueno, son mis mismas técnicas, mis mismas herramientas y simplemente las voy a aplicar dentro del contexto de la empresa o como alguien nos puso aquí en el chat para el objetivo específico de efectos profesionales que esa persona quiere. Pero a veces esta creencia no es la adecuada y puede tener un costo enorme cuando trabajas con las organizaciones. Aquí lo que pasa con el coaching ejecutivo es que el contexto cambia todo, cambia totalmente la manera en la que vamos a trabajar y nuestros mindsets como coaches, porque lo que funciona prácticamente en el coaching personal no funciona igual, incluidas herramientas, mindsets, lenguaje, cuando entras a una organización. Y vamos viendo diferencias. En el coaching personal, el cliente generalmente define su propio éxito. Él es el que define su meta, él es el que marca el ritmo con su coach. Él está trabajando en un entorno que es totalmente privado, no hay patrocinadores, no hay terceros involucrados. Generalmente en el coaching de vida y otras especialidades de coaching personal, el cliente está pagando de su bolsa el proceso de coaching. Entonces, ese es el contexto que pasa en ese lado. Pero en una organización es diferente. En una organización hay presión por resultados. Ese gerente o líder es un empleado de una empresa y tiene que dar ciertos resultados y está presionado por esos resultados. Y tiene lo que se llama los stakeholders, la gente responsable o involucrada observando, su jefe, sus pares, sus propios empleados. Y también hay una serie de adiciones como la cultura organizacional, las dinámicas de poder que tiene la organización, las expectativas que ya tiene implícitas, a lo mejor el jefe que le está autorizando el proceso, el patrocinador. Y el error que cometemos a veces es entrar a este sistema con las mismas herramientas, el mismo lenguaje y todo igual, sin entender que estamos parados en una situación totalmente diferente. Entonces, una primera frase que les va a ayudar, que les quiero dejar el día de hoy es, cuando pienses en coaching ejecutivo, cuando pienses en coachar gerentes, líderes en empresas, no pienses que estás coachando un cliente. Eso te va a ayudar con el mindset adecuado. No coacheas, como coaching ejecutivo, no coachamos personas, coachamos organizaciones. Ese es un primer mindset muy importante que te va a servir. Como coach ejecutivo, no coacheas a la persona, coacheas a la organización. Sí vas a tener tus reuniones con una persona privadas y van a ser uno a uno y vas a tener tu proceso con cierto número de sesiones, pero estás coachando a toda la organización y vamos a ir viendo que hay muchas diferencias y partes involucradas. Son dos mundos completamente distintos, porque en el coaching personal, pues estás enfocado totalmente en tu cliente. Generalmente estamos trabajando alguna meta que quiere lograr la persona y aunque puede haber gente involucrada, su familia, sus hijos, una pareja, pero la realidad es que no nos enfocamos mucho a la persona, no vemos tanto a lo mejor aspectos económicos de su familia o metas generales que tengan, ese tipo de cosas. Todo está alrededor del individuo, es la agenda del cliente, sus objetivos son 100% personales. Y lo que va a lograr en el coaching, su éxito va a ser totalmente personal. En cambio, en el coaching ejecutivo estamos tratando con un sistema organizacional. La primera cosa que tenemos que aprender como coaches ejecutivos es que no tienes un cliente, tienes múltiples clientes.
Primero, tu cliente es la organización, no la persona, y dentro de la organización vas a actuar con múltiples stakeholders. No solamente el cliente que vas a estar viendo en las sesiones, también tienes un patrocinador, que generalmente es el jefe del cliente que le está autorizando y pagando el proceso. También tienes a recursos humanos, que tiene a veces la tarea de encontrarte y contratarte. Y a veces también tienes a la gente que procesa tu factura para cobrarle y a la que procesa tu pago. Hay muchos jugadores. Y no solo eso, los impactos son de la organización, no solamente del coachado. El coachado quiere mejorar su gerencia, quiere mejorar su liderazgo, pero eso tiene una consecuencia para la organización y por lo tanto, en qué trabaja como prioridad y el impacto que genera como consecuencia tiene que estar alineado con la empresa, tiene que estar alineado con el jefe. Y adicional a esto, pues están todas las presiones que a veces no vemos en el coaching personal de dinámicas de poder, de organigrama, de toma de decisiones, de presiones, de proyectos. Es un entorno complejo y demandante. Entonces, recuerda, estás coachando a la empresa, tienes múltiples jugadores y además otra diferencia importante que el coaching personal decíamos muchas veces, el cliente es el que está pagando lo de su bolsa. Y en el coaching ejecutivo, lo más común es que lo está patrocinando una empresa. Las empresas son las que compran el coaching ejecutivo. Entonces, esto hace una gran diferencia también para ti como profesional del coaching, porque los que hemos escogido el nicho de coaching ejecutivo, aunque hacemos el mismo trabajo que haces a lo mejor en coaching de vida o en coaching espiritual o en otro tipo de coaching de carrera, etcétera, la realidad es que el coaching ejecutivo se cobra mucho más caro porque lo pagan las organizaciones. Y hay organizaciones que ya están pagando mucho dinero por sesiones de coaching. Entonces, eso hace una diferencia importante también en tus resultados en la parte financiera como coach. Ahora, el error más común es esto, coachar a la persona y no entender todo este sistema en el que está operando. Entonces, a veces podemos enfocarnos demasiado al gerente o líder que estamos coachando y estamos trabajando con sus emociones, pero ignoramos a lo mejor dinámicas alrededor. Le hacemos buenas preguntas poderosas, usamos buenas herramientas de coaching, pero que no necesariamente están conectadas a los resultados que la empresa busca. Y hacemos que descubra cosas, que tenga sus aha moments y sus insights personales, pero no necesariamente se traducen en un cambio organizacional. Elda nos dice que se escucha con eco. No sé si es tu conexión, Elda. Si alguien más tiene problemas con el audio, avísenos para tomar acción. Entonces, ¿qué significa esto? En la práctica decíamos que estamos con todos estos descubrimientos y cosas del cliente, pero el resultado es que el ejecutivo puede sentirse muy bien con su sesión de coaching, puede llevarse grandes aprendizajes de la sesión, pero la empresa no necesariamente está viendo el impacto. Y para ti como coach, si quieres más negocio, necesitas que la empresa vea el impacto. Si no, no te van a renovar el contrato. Si no, no te van a mandar otro líder. Tienen que ver los resultados. Este es un tipo de coaching donde no nada más tu cliente tiene que ver los resultados. El patrocinador jefe tiene que ver los resultados, recursos humanos tienen que ver los resultados y además ven los resultados desde diferentes perspectivas, porque a lo mejor tu gerente o líder los está viendo desde cómo voy a avanzar mi carrera profesional, pero su jefe lo está viendo desde cómo estamos logrando eficiencia, enganche con la gente, resultados, KPIs, como decíamos, de la empresa. Y recursos humanos lo está viendo desde el punto de vista de, pues me van a evaluar bien porque contraté a un coach bueno y eficiente, entonces hice bien mi trabajo como recursos humanos y mis clientes internos, acuérdense que recursos humanos es un proveedor interno, van a estar satisfechos. Entonces, es una dinámica muy diferente en todo este sentido. Les voy a dar en esta sesión tres cambios importantes de ajustes de su coaching o de mentalidad que les van a ayudar a ser más exitosos en el coaching ejecutivo. El cambio número uno es, vamos a pasar de entender al cliente a leer el sistema completo. Normalmente nos enfocamos mucho en entender a nuestros clientes, sus dinámicas, sus emociones, sus contextos, y eso está muy bien, tener ese enfoque individual y emocional, lo tenemos que seguir haciendo en el coaching ejecutivo, pero adicional a eso también tenemos que leer el sistema. Y leer el sistema es entender todos los elementos que hay en ese contexto organizacional, que puede ser la cultura organizacional, puede ser las dinámicas de poder, puede ser las expectativas de patrocinadores, pueden ser las presiones por resultados. Entonces, leer el sistema
es algo adicional. No reemplaza entender súper bien al cliente, eso lo tenemos que seguir haciendo, pero se va a amplificar, vamos a tener una tarea extra como coaches, que ahora es también la de entender el sistema. Y tus preguntas se tienen que volver más precisas, más relevantes y más poderosas para entender ese sistema. Y otra cosa que tienes que recordar como coach ejecutivo, tus preguntas no son solo para el cliente. Vas a necesitar preguntas poderosas para el patrocinador, para recursos humanos, para ir entendiendo todo ese contexto. ¿Por qué? Porque estos cuatro elementos van a estar afectando a tu cliente. La cultura organizacional, cuál es el ambiente de trabajo aquí, cómo se toman las decisiones, cuáles son el tipo de comportamientos o lenguaje que se premia y cuáles son los que se castigan, cuáles son las expectativas del patrocinador. El patrocinador, que generalmente es el jefe de tu coachado, aprobó un presupuesto o pidió un presupuesto a recursos humanos para poder coachar a esta persona y tener ciertos resultados. Entonces, el que está haciendo el gasto, si lo quieren ver así, aunque lo paga la empresa, es el jefe. Y el jefe, si estás como todo ser humano, si estamos gastando, invirtiendo en algo, pues queremos ver nuestro retorno, queremos ver qué estoy obteniendo a cambio. Entonces tengo que tener total claridad como coach ejecutivo, no nada más lo que quiere lograr mi cliente con su mejora de liderazgo, sino qué quiere el jefe, qué está esperando el jefe, porque eso le va a dar su retorno de inversión. También cuáles son las dinámicas de poder, quién tiene influencia con quién, qué tan importante es el departamento, qué tan importante es el jefe, qué tanta libertad tiene mi coachado en toma de decisiones. Todas estas dinámicas importantes de cómo está su comunicación con el jefe, cómo está su comunicación con los pares. Todas estas cosas son importantísimas. Y además, ya lo mencionaron, KPIs, la presión de los resultados. Porque al final las empresas pues quieren ingresos, quieren ganancias, quieren eficiencia, quieren mantener personal, quieren tener culturas positivas, tienen una serie de metas organizacionales que se cumplen con los empleados. Y el empleado que estás escuchando es un líder que contribuye a eso. Entonces están esperando lograr esas cosas. Entonces, primer cambio, de entender al cliente a elevar tu coaching con una tarea adicional que es también leer el sistema. Y para eso hay planillas, hay formatos, hay preguntas poderosas que te pueden ayudar a no solamente trabajar con tu cliente, sino cómo trabajas con recursos humanos, cómo trabajas con la gente que patrocinó, con el jefe. Y por cierto, se me olvidó mencionarles al principio, pero los que se queden al final les voy a dar de regalo una guía muy importante de lenguaje de negocios para coaches, que les va a ayudar mucho con estos cambios. Vamos al cambio número dos. El cambio número dos es que vamos a pasar de buenas conversaciones con mi cliente, de buenas conversaciones con el coachado, a tener un impacto organizacional. Porque lo que las empresas valoran es cuál es el resultado que estoy logrando con el cliente en que sea un mejor líder, que tenga claridad de su liderazgo y lo ejerza con comportamientos observables, con cambios observables. Es decir, tengo que lograr que mi líder cambie lenguaje a veces, cambia comportamientos a veces, cambia su manera de crear y nutrir relaciones, cambia comunicaciones. Y todos estos cambios tienen que ser observables. Son los que le van a ampliar su zona de confort como líder, son los que le van a dar la mejora profesional que está buscando en su carrera, pero son los que va a ver también recursos humanos y son los que va a ver el jefe y son los que va a ver la gente alrededor. Es muy común en el coaching ejecutivo que usemos evaluaciones 360, es decir, opiniones de gente alrededor. ¿Qué opinan tus pares de cómo está tu cambio? ¿Qué opinan tus reportes directos? ¿Qué opinan tus jefes? Para que no sea solamente como en el coaching personal, que cuando le preguntas a tu cliente cómo vas con tus metas, cómo vas con la tarea, cómo vas con los cambios, pues te va a dar su opinión personal. Voy bien, la hice, voy mejorando, me siento mejor, estoy avanzando, pero no tienes terceros que corroboren esa opinión personal o la descarten. En el coaching ejecutivo es diferente. En el coaching ejecutivo hay todos estos stakeholders. Podemos tener opiniones de los pares, de los empleados, del jefe, de cómo esta persona sí está mostrando este cambio observable, sí está expandiendo su zona de confort, sí está siendo un nuevo líder, una nueva versión de sí mismo, que además está dando resultados y que además está alineada con la estrategia organizacional. La pregunta aquí crítica para ti como coach es, ¿puedes demostrar que tu proceso de coaching generó un cambio real en cómo opera ese ejecutivo dentro de su organización? Si la respuesta es sí, vas muy bien como coach ejecutivo. Si la respuesta es no sé o depende del cliente o no estoy seguro, tienes trabajo por hacer.
Y las empresas no van a pagar porque tengas súper buenas conversaciones o porque tu cliente diga mi coach es maravilloso o es maravillosa. Van a pagar por transformación con evidencia. Por eso es muy importante esto. Entonces, segundo cambio importante que tienes que hacer, no solo son las buenas conversaciones con tu cliente, tienes que tener un foco en cuál va a ser el impacto organizacional de lo que estás haciendo con tu cliente. El cambio número tres es que vas a pasar de ser coach a ser también un socio estratégico. No te va a servir en tu carrera como coach ejecutivo y en tu negocio como coach ejecutivo si te ves solo como coach que atiende al gerente y que ayuda al líder a ser mejor. Porque sí, eso lo vas a hacer de todos modos. Vas a facilitar el proceso, a usar tus herramientas, tus preguntas poderosas, vas a acompañar a este líder a que sea una mejor versión de sí mismo, pero no te puedes quedar ahí. En coaching ejecutivo tienes que pasar también a ser un socio estratégico de la empresa. Estás haciendo alianza con recursos humanos, estás saliendo alianza con el jefe, con el patrocinador. Y eso quiere decir que como socio estratégico no puedo mantenerme ignorante a las dinámicas y los retos de esta empresa. Tengo que entender el negocio, tengo que hablar su lenguaje, tengo que entender un poco más su industria, tengo que entender un poco más sus acrónimos, su lingo. Tengo que conectar este desarrollo que estoy haciendo con mi cliente de líder con los resultados que ellos están buscando organizacionales. Y esto no es nada más la mentalidad, no es nada más lo que les decía al principio de piensa que no estás escuchando al cliente, estás escuchando a la organización. Ese es un primer paso, pero es cómo te estás posicionando tú con tu lenguaje, con tu estructura, con cómo presentas tu trabajo ante la organización. Tienes que ser multifacético como coach ejecutivo, porque vas a tratar de una manera, con ciertos mensajes y ciertas técnicas y cierto lenguaje al cliente, de otra manera al jefe, de otra manera a recursos humanos, porque están buscando cosas diferentes y porque tienen perspectivas diferentes. Sí va a haber un proceso de alineación de metas, que es algo que hacemos en el coaching ejecutivo, donde te aseguras que lo que definió el cliente como sus puntos de impacto en su mejora de liderazgo están alineados con el jefe, es decir, el jefe los aprueba, está de acuerdo en que tú y él trabajen en eso, etcétera. Pero no solamente es que estén alineados, también aunque estén alineados, tienes que recordar que la perspectiva y expectativas de recursos humanos y del jefe van a ser diferentes de la de tu cliente y que estás trabajando con todos. Entonces, la mejor manera de que esto te funcione es que veas a recursos humanos como tu socio estratégico. Es decir, si se ponen a pensar, recursos humanos dentro de las empresas es un área de servicio. Es un área de servicio pues, que lleva la nómina, le paga a los empleados, genera las compensaciones, desarrolla talento, organiza cursos, tienen múltiples funciones. Pero al final tienen una serie de clientes internos a los que están satisfaciendo con sus servicios. Entonces, recursos humanos, entre sus múltiples servicios, tiene el servicio ahora en muchas organizaciones de encontrar a los mejores coaches para que vengan a ayudar al desarrollo de talento y al desarrollo de liderazgo. Y entonces, al ser esa interfase, recursos humanos, ¿qué expectativas tiene? Pues poder encontrar en el mercado a la gente más eficiente como coach ejecutivo, porque así va a quedar bien con sus clientes internos. Entonces, es una mentalidad diferente a la que tiene tu cliente y a la que tiene el patrocinador. Recursos humanos está buscando al mejor aliado. Y recuerden, el negocio de coaching crece de referidos. Entonces, a mí me conviene establecer estos aliados, porque ahorita me van a dar un líder, pero si yo hago alianza con recursos humanos, dejo satisfecho a mi cliente, dejo satisfecho a su jefe, y recursos humanos también queda feliz, entonces me van a mandar a otro y a otro y a otro. Y empiezas a tener tus patrocinadores internos. A mí me encantó un comentario de uno de mis clientes cuando me llamó la de recursos humanos, que es mi socia estratégica dentro de esa empresa, y me dice, Guillermo, te tengo otro proceso, fulanito que está trabajando para este vicepresidente que coachaste y que dijo, háblenle a Guillermo. ¿No? Wow, o sea, eso es que ya estás posicionado dentro de la empresa como ese socio estratégico que les ayuda a desarrollar a los líderes o a que arreglen cosas que tienen que arreglar para llevar su liderazgo al siguiente nivel. Entonces, es muy importante este tercer punto, este tercer cambio. Piensa que eres el socio estratégico de recursos humanos, que eres el socio estratégico del jefe, del patrocinador, y que juntos están haciendo mancuerna para que este líder sea un mejor líder y dé mejores resultados. Y esa mentalidad es la que te va a ayudar más.
Un par de cosas que no puse en las láminas, pero de experiencias personales que quiero comentarles porque me han sido muy útiles en mi carrera como coach ejecutivo. Una es el libro de Patrick Lencioni que se llama Getting Naked, que es un libro que habla de cómo tratar a los clientes como si ya te hubieran comprado y empezar a dar el servicio como si ya estuvieran pagando. Y eso cambia tu mentalidad y te vuelves más socioestratégico, te vuelves un mejor proveedor de servicios que no está trabajando cotizando o viendo si le compran, sino que ya está dándolo todo y eso te va a posicionar mejor en la empresa. Eso es algo que es muy importante. Y la otra que he mencionado en algunas de mis conferencias es una creencia empoderadora. Ustedes, coaches, entienden el término perfecto de creencias empoderadoras, que aprendí de mi padre cuando tuve mi primer trabajo, cuando estuve en mi primera empresa ya en la nómina. Me acuerdo que regresé a casa y mi padre me dijo, bueno, felicidades en tu primer trabajo y ahora que ya estás en la empresa, no importa si eres el CEO de la empresa o el janitor, el que está a cargo de la limpieza, no importa si es una corporación internacional o si es un negocito pequeño, un changarro, decimos en México, y no importa si está súper bien pagado o crees que tu sueldo está muy bajo. Independientemente de cómo estén esas tres situaciones, siempre trabaja como si fueras el dueño de la empresa. Y eso va a cambiar totalmente tu mentalidad. Y eso es algo que hice en mis trabajos, que me dio mucho éxito. Los jefes notan cuando trabajas como si fueras el dueño de la empresa. Y que también hago con mis clientes. Atiendo a mis clientes como si yo fuera dueño de esa empresa. Busco lo mejor para esa empresa, lo mejor para recursos humanos, lo mejor para el jefe, lo mejor para sus resultados, como si yo fuera accionista de la empresa. Y eso me posiciona como un socio estratégico mucho más simple. Sí, con todo gusto, Juan, y les pongo aquí el título de ese libro, muy bueno para los que estén vendiendo consultoría, coaching. Es un libro de Patrick Lencioni, que es un autor muy, muy bueno de negocios, y el libro se llama Getting Naked. Es una metodología, de hecho, que vemos como parte de mi programa Coach Business, en el que ayudamos a coaches a lanzar o crecer su negocio de coaching. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, algo que es muy importante en el coaching ejecutivo es que el lenguaje va a cambiar la percepción. Y como coaches, a veces adoptamos un lenguaje muy de coaching, ¿no? Y hablamos de creencias limitantes, hablamos de autoconocimiento, hablamos de autorreflexión, hablamos a veces de procesos de sanación, de trabajo interno. Y todo este lenguaje de coaching es muy bonito, muy bueno, resuena bien con las personas. Tal vez lo vas a usar a veces con tus clientes, inclusive en el coaching ejecutivo. Pero cuando estás comunicándote con el coaching ejecutivo, con tu líder y especialmente con recursos humanos, con el patrocinador, con el jefe, ese lenguaje no te va a ayudar. El contenido es el mismo, pero tu lenguaje va a determinar cómo te ven en tu credibilidad, en tu profesionalismo, en tu conocimiento de mercados corporativos y eso es lo que va a determinar si te contratan o no. Entonces no vamos a hablar de creencias limitantes, vamos a hablar de suposiciones que afectan los resultados. No vamos a hablar de autoconocimiento, vamos a hablar de la efectividad en el liderazgo de tu cliente. Vamos a hablar no de un proceso de sanación, sino de la optimización del desempeño. No vamos a hablar del trabajo interior, vamos a hablar de desarrollo de capacidades estratégicas. Estos cambios en lenguaje son importantísimos en cómo te vas a estar posicionando con la organización. El, El cambio aquí es que vas a crear las perspectivas o vas a crear el lenguaje que satisface mejor las perspectivas de estos diferentes elementos de la organización. Entonces, en lo que un ejecutivo realmente busca cuando está recibiendo coaching ejecutivo, no es muchas veces esto que manejamos en otros tipos de coaching, que pueda ser motivación o una exploración emocional o procesos que sean estructurados o conversaciones que no tengan dirección. El ejecutivo lo que busca en la empresa es claridad, saber exactamente hacia dónde va con su liderazgo y cómo llegar. Como pasa también en el coaching de vida, el líder o el gerente dice, quiero ser mejor líder, pero ¿qué significa ser mejor líder? ¿Cuáles son los puntos clave que me van a hacer mejor líder? ¿Cuáles son los que más necesita mis colaboradores, mi jefe, la organización, mi entorno para considerarme mejor líder? Porque fíjense, aquí les doy otra cosa que tampoco incluí en esta presentación, pero la damos en el Executive Coaching Mastery. El tema es que el líder muchas veces no es que tenga que aprender cosas nuevas, es que tiene que cambiar las percepciones de gente a su alrededor.
y a veces se trata de ajustes en su lenguaje o en sus comportamientos que hagan que sus pares o su jefe o sus reportes directos lo vean de una manera diferente. Entonces, quiere claridad, quiere también decisiones, quiere herramientas para decidir mejor bajo presión, porque tiene mucha presión, muchos proyectos. Y por supuesto, quiere tener resultados, impacto tangible y medible en su desempeño y con su gente. ¿Cuáles son algunos de los errores que te van a sacar del juego en el coaching ejecutivo? Número uno, no entender el negocio. Si tú llegas a tratar de trabajar coaching ejecutivo en una empresa sin conocer el sector, los retos del mercado, los objetivos estratégicos de la empresa, el ejecutivo, y olvídate del ejecutivo, recursos humanos, desde que te esté evaluando, o el jefe, lo van a notar de inmediato y vas a perder puntos. Hoy en día tenemos el Internet, tenemos los browsers para buscar información y ahora tenemos la inteligencia artificial más avanzada para buscar información. Siempre investiga de tus potenciales clientes. ¿Cómo está esta empresa? ¿Cuál es su mercado? ¿Cuáles son sus competidores? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo le ha ido en los últimos años? Todas esas cosas es información que te va a ser muy importante. Nuevamente, si estás pensando como el dueño, siguiendo esta creencia empoderadora que me dio mi padre, pues no vas a llegar a trabajar con gente sin involucrarte. Si te están diciendo, oye, te acabamos de dar 50% de las acciones de esta empresa, pero ¿de qué se trata, no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo nos ha ido? ¿Y de qué se trata toda la empresa? Entonces, entender el negocio es un error que puedes cometer el no entenderlo y hay maneras de corregirlo. Segunda, usar lenguaje incorrecto. Un poquito lo que veíamos en la lámina anterior. Si hablas de sanar, de fluir, de creencias en una sala de juntas, en el ambiente corporativo y organizacional a veces lo van a ver medio y van a decir, no, a ver, este trae rollos muy espirituales o muy de desarrollo humano y no es lo que buscamos. Vas a perder puntos, vas a perder credibilidad. Pero hay maneras de decir lo mismo con otro lenguaje. Por eso les estoy regalando hoy la guía del lenguaje de negocios para coaches. Tercer error común, ignorar a los stakeholders. Pensar que coacheo al líder y nada más coacheo al gerente y todo mi foco debe de estar en él porque ese es mi cliente y es el que tiene que tener los resultados. No, estás coachando a la organización. Tienes que tener satisfecho a recursos humanos, tienes que tener satisfecho al jefe, tienes que tener contenta a la persona que recibe tu factura y a la que va a programar tu pago. Todos estos son personajes en la organización que son también tus clientes y que también los tienes que atender con excelencia, igual que lo estás haciendo con tu cliente. Y cuarto error, enfocarte solo en emociones, en este descubrimiento emocional, en las reacciones que está teniendo tu líder o tu cliente con sus empleados, con su jefe. Seguramente hay conflictos a veces, hay discusiones difíciles, a veces el jefe no apoya, si apoya, tengo empleados que me funcionan bien, tengo empleados que no me funcionan. Todo eso está invadido por las emociones, no podemos dejarlas a un lado y importan y las voy a coachar. Pero si solo me enfoco a eso, entonces voy a descuidar que en el mundo ejecutivo todo eso debe conectarse con cuál va a ser el lenguaje, los comportamientos, los cambios que cambian esas emociones y que generan los resultados observables con gente, en perspectivas, en percepciones, en nuevos comportamientos, en resultados. Y estos no lo puedo perder de vista. Entonces, estos son errores que te pueden sacar del juego del coaching ejecutivo y que tienes que estar muy pendiente de no cometerlos. Ahora, la realidad incómoda es que ser buen coach no es suficiente en el mundo ejecutivo. A lo mejor tú te certificaste, has dado mucho coaching personal, o a lo mejor hasta has coachado líderes nada más enfocándote al líder, y puede que tengas la mejor certificación. Estoy convencido que la de la ICC es una de las mejores que hay en el mercado. Puedes hacer las preguntas más poderosas, puedes tener templates, herramientas, puedes tener clientes que al final salen con grandes descubrimientos de haber hecho sus tareas o de haber tenido las preguntas contigo y salen felices de la sesión y aún así no te estás posicionando bien en que te manden más clientes, líderes o en el mercado corporativo. A lo mejor no te están renovando contratos, no te están mandando a otro líder o no te están posicionando como este referente en el mundo organizacional. Entonces, la realidad incómoda, como dice esta lámina, es que tus habilidades de coaching es el cover nada más, es la entrada mínima. Es la entrada mínima para poder poner en el pie en la puerta que eres coach profesional. Pero lo que te va a diferenciar y va a lograr tu éxito en el coaching ejecutivo es todo lo demás. Entonces, la realidad es que las piezas que faltan son varias.
Una certificación te va a dar tus herramientas de coaching. Aprendiste preguntas poderosas, aprendiste escucha activa, modelos conversacionales, a usar mejor tu intuición. Todas estas herramientas son importantísimas. También te dio a lo mejor todo lo que son la ética del coaching, las competencias. Sabes manejar la confidencialidad, sabes cumplir con todos los lineamientos de éticas que tiene la ICS, que tiene la ICC, perdón, que tiene la EMCC, que tiene la ICF. Las grandes asociaciones de coaching, si vas a su sitio, tienen sus códigos de ética y como profesional los aprendiste, los respetas, etcétera. Son el marco de tu práctica. Y todo esto te da tu credibilidad inicial. Tuviste una certificación de mínimo 60 horas de temas dedicados al coaching, es lo que todas las asociaciones del mundo te van a pedir para considerarte coach profesional. Te adhieres a las éticas de las organizaciones y las respetas como marco de tu trabajo y eres un coach profesional, eso ya te da la credibilidad como punto de partida. Pero ahora, lo que te falta, que no necesariamente te lo dio esa primera certificación, es cómo leer y navegar sistemas organizacionales, cómo posicionarte ante las empresas y los que están tomando las decisiones, recursos humanos, el patrocinador, cómo vas a estructurar tu proceso de manera que tenga otra dinámica en donde recursos humanos está informado, en donde hay una sesión de alineación con el jefe del coachado, en donde se están reportando los procesos, en donde usas otras herramientas para tener opiniones 360 de cómo va tu cliente y para que reciba feedback de otros involucrados. Todos estos son estructuras y procesos adicionales a lo que viste en una certificación profesional de coaching. Cómo hablar el lenguaje del negocio. Y lo más importante también, cómo vas a estar midiendo y demostrándole, no a tu cliente puede estar feliz, pero cómo le demuestras a recursos humanos y al jefe y a la organización que la inversión tuvo éxito, que lo que pagaron se redituó porque tienen un líder que está vendiendo más, enganchando más a la gente, ahorrando costos, siendo más eficiente, desarrollando estrategias, haciendo cosas que a la organización le benefician, que están viendo el retorno de su inversión. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es una pregunta para ustedes. Y ahora que han visto ya todos estos elementos que presento, váyanme poniendo algunas opiniones en el chat, por favor, para mantenernos aquí con la plática abierta de esto. ¿Estás realmente preparado para coachar a alguien con poder? Y no nos referimos al poder jerárquico, a que es un CEO o un vicepresidente o tiene un puesto alto en la organización, sino a alguien con poder en el sentido de que no es él solo, detrás de él hay toda una organización. Toma decisiones que afectan a decenas o a cientos de personas y que está operando bajo presiones de proyectos que muchas veces no tiene tiempo, está abrumado con sobrecarga de trabajo, a veces el famoso burnout, se está quemando ya, trabaja demasiadas horas y no siempre tiene claridad en los resultados que está dando. Entonces, pónganme por favor en el chat de estos elementos aquí, ¿cuál es el que es más reto para ustedes? El coachar a alguien con poder, el leer el sistema de la organización, poder identificar cultura, expectativas, mercado, todo el entorno corporativo, el hablar el lenguaje de corporativos en lugar del lenguaje de coaching, o el tener una estructura, tener un proceso claro de trabajo con mi líder que me dé medición profesional, que se pueda tener feedback 360, que se pueda compartir con la organización. ¿Cuáles de estos elementos son en donde ven más reto? Leer el sistema, hablar su lenguaje, tener estructura. Y en cualquiera de estas, si la respuesta a alguna de estas preguntas es, bueno, no del todo puedo contestar afirmativamente que sé leer el sistema o que hablo su lenguaje o que tengo la estructura, entonces te va a servir mucho la guía que les voy a ofrecer y algunas alternativas para seguir creciendo en el coaching. Gracias por sus respuestas. Patti nos dice, tener una estructura es lo más retador. Ani también, estructura. Elda, estructura. Para Dani, conseguir al cliente. Bueno, conseguir al cliente va a venir de la combinación de todas estas cosas, porque cuando me posiciono en la empresa como alguien que sé lo que hago, que traigo estructura, que hablo su lenguaje, que estoy leyendo bien el sistema, que me vuelvo un socio estratégico, todo eso es lo que me da los puntos para conseguir al cliente. Proceso más definido, nos dice Ani, parte de la estructura. Marco Antonio nos dice, trabajé 35 años en banca y con maestría en finanzas. La parte técnica de las empresas
Me es muy familiar, perfecto. Lo complejo ha sido encuadrar al individuo con la empresa, ¿ok? Conectar los intereses del líder con este entorno y todas estas dinámicas, ¿de acuerdo? Para Laura, leer el sistema. eh, y también, especialmente en ambientes antagónicos. Sí, de acuerdo. A veces tenemos, adicional a esto que estamos revisando, los retos de empresas que tienen culturas difíciles, ¿no? A lo mejor con mucho conflicto o con muy poco conflicto o demasiado favoritismo o muy enfocadas a las relaciones de la gente y no a los resultados o muy enfocadas a los resultados y no a la gente. Todos estos ambientes van a influenciar en lo que está afectando el proceso. ¿Nos puedes ayudar con este proceso? Sí, claro, vamos a ver cosas muy importantes aquí que les pueden servir. Obtener la participación de las diferentes partes de la empresa, o sea, involucrar a esos stakeholders puede ser uno de los retos también y cómo trabajar con ellos. Y ahí, Ricardo, es una de las cosas que como coaches tenemos que cambiar también en nuestra dinámica. A veces estamos muy enfocados a contacto a mi cliente para que haga su cita, para que venga a la sesión, para ver cómo le fue en la tarea y todo el contacto es cliente, cliente, cliente. Recuerden que en el coaching ejecutivo mi cliente es la organización. Entonces, tengo que partir mi atención no solamente en el cliente, sino también contactar a recursos humanos, reunirme con recursos humanos, ver cómo va el proceso, ver en qué más los apoyo, contactar con el jefe para a lo mejor alinear metas en una parte de la estructura que me está pidiendo Ani que les pase, ahorita les platico. La parte de mantener informado al jefe, mantener a otros jugadores involucrados, reportar el avance, reportar el proceso. Todas esas cosas son comunicaciones que no son nada más con mi cliente. Se respeta la confidencialidad del proceso. Mi cliente siempre es el dueño del manejo de su información, pero hay otros involucrados que también tienen que recibir algo de información autorizada por mi cliente. Entonces, todo esto les va a influir y ayudar. Bueno, voy a hacer aquí una pausa para darles algo que les puede ayudar en la parte de estructura. Igual, no lo incluí en los slides, esto ya es más avanzado, es parte de lo que vemos en el Executive Coaching Mastery, pero quiero compartirles lo que yo hago como estructura del proceso para que les sirva a algunos de ustedes tal vez para ajustes en cómo manejan sus procesos de coaching ejecutivo. En lo que es el proceso, sabemos que los coaches vendemos sesiones como parte de un proceso, pueden ser 8, 10, 12. Yo por muchos años vendí paquetes de 10 sesiones, hoy en día vendo paquetes de 12 sesiones en coaching ejecutivo y también tengo la política de no vender menos de 6 sesiones para poder pasar por este camino que aprendimos como coaches de meta, plan y ejecución. Necesito al menos 6 sesiones con un líder. La otra cosa importante es que en mi experiencia, como parte de este proceso o estructura, me va a tomar una, dos o hasta tres sesiones aterrizar exactamente cuáles son las metas de liderazgo de mi cliente. A diferencia de coaching personal o de otros tipos de coaching, no se trabaja una sola meta. Es muy común que mis líderes clientes trabajen dos o tres metas y llegar a esas dos o tres metas y llegar a definirlas muy bien en dónde está estado presente y a dónde la quiere llevar estado deseado, nos va a llevar dos o tres sesiones, porque va a ser la combinación a lo mejor de resultados que vienen de ciertos assessments. Yo uso mucho un assessment de habilidades emocionales y assessments de estilos de comunicación. También hay assessments de estilos de liderazgo o de capacidades de liderazgo combinado con 360, opiniones de gente a su alrededor, que pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, etcétera, combinado con lo que el mismo cliente sabe que quiere mejorar. Entonces, todo esto es un rompecabezas. Yo les digo a mis clientes, es como tienes varias piececitas, ¿no? Y mi trabajo como coach en las primeras tres sesiones es que veamos todas las piezas, tratamos de hacer sentido de esto, ver el big picture, armar el rompecabezas, para que tú puedas decir, ahora que ya vi lo que quiere recursos humanos, mi jefe, mis empleados, lo que salió del assessment, mi estilo de comunicación, mi inventario de habilidades emocionales, mis propias ideas, lo que me dijo mi pareja. Ya que tengo todos esos elementos, ¿cuáles son las dos o tres metas de mi liderazgo que me van a llevar al siguiente nivel como líder? Y eso va a llevar dos o tres sesiones. Cuando eso está listo, siguiendo con la estructura, voy a hacer la sesión de alineación de metas. Y es una sesión en la que participan el gerente, el jefe de mi coachado, el coachado y yo. Y es una sesión para revisar que estamos alineados, que lo que revisamos como las metas más importantes del cliente están alineadas y aprobadas por el jefe como algo en lo que tenemos que trabajar.
como lo más importante, que no dejamos nada fuera. Y también para que el cliente diga si necesita apoyos, recursos de la empresa, apoyo de su jefe, etcétera. Entonces es una sesión que le llamo de alineación de metas, que sucede generalmente por ahí después de la segunda, tercera sesión. Y después ya continuamos coachando, podemos tener un reporte de medio camino y luego podemos seguir coachando y tener un reporte al final, en donde en esos reportes también buscamos reuniones tanto con recursos humanos como con patrocinadores o jefes para seguir manteniendo esta comunicación abierta y demostrar los resultados de la inversión. Entonces, eso es lo que les puedo a grandes rasgos comentar de lo que es la estructura del proceso de coaching, digamos, ¿no? Que es algo que les va a ayudar mucho a posicionarse mejor en las organizaciones. Bueno, les decía que el día de hoy quería darles un regalo y información de opciones adicionales para ustedes. Perdón, Marco Antonio nos pregunta si la sesión es cada 15 días. ¿Significa que después de 45 días se alinean metas? ¿Así funciona? Sí, efectivamente, si tuviera yo mi sesión cada 15 días, me va a llevar dos, tres sesiones, pues en 30, 45 días es cuando se programa la sesión de alineación de metas. Sabemos que en algunos tipos de coaching hay reuniones semanales, quincenales, etcétera. Les comento que en mi experiencia lo más común es tener reuniones con líderes en organizaciones cada 3 o 4 semanas. Yo en la sesión uno les digo a mis clientes, tú vas a establecer tu cadencia, tú vas a decir cada cuándo nos reunimos. Principalmente de qué va a depender, de que tengas el tiempo de ejecutar las tareas que defines al final de cada sesión. Defines tus tareas, van a necesitar tiempo para ejecutarlas. Puede ser probar nuevo lenguaje, puede ser probar nuevos comportamientos, puede ser revisar algo con tu jefe, tener una reunión con tus empleados. Pueden salir muchas cosas en las tareas. Y la cadencia de las sesiones se va a determinar en que te des el tiempo entre sesiones para estar haciendo tus tareas. Y ya en la práctica lo que sucede con eso es que veo a mis clientes cada 3, 4 semanas. Sí establezco como regla también con ellos el que mínimo nos tenemos que ver una vez al mes para no perder inercia, ¿no? Para no perder el dinamismo del proceso. Daniela nos pregunta, ¿y si les surge avanzar o cambiar comportamiento, se les va de todos modos poniendo tareas, adelantando? Sí, desde la primera sesión salen cosas importantes que quiere trabajar y desde la primera sesión el cliente puede definir tareas de cosas que va a intentar diferente o va a ser diferente, desde luego. Generalmente van a ser esas tareas previas a tener bien aterrizadas las metas, pero generalmente van a estar alineadas con lo que después se aterrice como las metas finales del cliente. Bueno, entonces el día de hoy les decía, quiero darles un regalo adicional. Hay como parte del programa Executive Coaching Mastery un documento que generamos que es la guía de lenguaje de negocios para coaches y es un recurso que les voy a dar de manera gratuita el día de hoy. Si ustedes van a ese QR code o a ese enlace que les puse en esta lámina, van a llegar a la landing page de un nuevo programa que creé que se llama Executive Coaching Mastery, que es una especialización de coaching ejecutivo para coaches ya certificados. Y van a ver toda la información del programa, nada más deslicen la página y en la parte de abajo van a encontrar que hay un botón para descargar la guía de lenguaje de negocios para coaching. Porque uno de los ajustes importantes que tienen que hacer es trabajar con organizaciones cambiando el idioma que tienen de coaching. Es un primer paso muy importante. Y esta guía les va a ayudar a traducir del lenguaje de coaching al lenguaje que las empresas entienden y que son las que al final valoran y pagan los servicios. Alcira, si nos puedes poner tu pregunta en el chat y si no, ahorita abrimos micrófonos al final para preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué incluye la guía? Es un glosario de términos de coaching traducidos al lenguaje ejecutivo y organizacional, de cómo los vamos a manejar en corporaciones, en el entorno corporativo. Es para coaches certificados que quieren empezar a posicionarse en el mundo corporativo. Entonces, ¿cómo la vas a usar? Te va a servir para revisar tu lenguaje para propuestas, para conversaciones de venta con recursos humanos y con patrocinadores, y hasta para tus sesiones con ejecutivos, y la puedes usar desde ya. Entonces vayan a este enlace o con el QR code y van a encontrar un landing page del programa Executive Coaching Mastery que estoy ofreciendo y ahí van a encontrar una sección donde dice descargar mi guía gratuita de lenguaje de negocio para coaches. Vamos a ver qué es lo que nos ayuda a hacer esta guía con algunos ejemplos. Esto es una lámina que sale de una de las páginas de la guía. No se trata de cambiar lo que haces con tu cliente, pero se trata de cambiar cómo lo describes
para que resuene con la gente que estás tratando en recursos humanos y con el patrocinador, que son los que al final te autorizan el proceso, te pagan y toman las decisiones. Entonces, podemos ver aquí algunos ejemplos. En lugar de usar este término de autoconocimiento o de reflexión o de autorreflexión para descubrir cosas, en el contexto ejecutivo voy a hablar de la efectividad en el liderazgo que quiere lograr mi cliente, y esto está conectándolo más con resultados medibles. En lugar de hablar de creencias limitantes, voy a hablar de suposiciones que afectan las decisiones y que está hablando más del idioma del negocio. En lugar del trabajo interior de mi cliente, voy a hablar de desarrollo de capacidades estratégicas que está justificando la inversión para las empresas. En lugar de hablar más de procesos de sanación, voy a hablar de optimización del desempeño. A lo mejor que viene del balance vida-trabajo o de cosas de sanación, pero la optimización de desempeño está más alineada con los objetivos corporativos. Y en lugar de hablar de fluir con el proceso, voy a hablar de estructura que da un desarrollo en fases. Y esto genera confianza porque hay estructura, hay procesos, hay claridad en lo que se está haciendo. Entonces, tu lenguaje es la puerta de entrada para que recursos humanos, ese nuevo socio estratégico, y el patrocinador trabajen mejor contigo y para trabajar de verdad en organizaciones. Necesitas no nada más el lenguaje, pero este es un primer paso que te va a llevar muy bien. Además del lenguaje, bueno, que es el primer paso poderoso que decíamos para comunicarte en el idioma del mundo ejecutivo y que te va a dar esa diferencia en los que te están escuchando y en que pongan más atención y digan, este sí le sabe o esta sí le sabe y a ver, quiero oír más, va a ser la diferencia entre, ah, este coach a lo mejor no es lo mejor para nosotros. Pero además de eso, para tener una práctica de coaching que sea muy sólida y que sea rentable, vas a necesitar un sistema complejo, no solo el vocabulario. Entonces, cosas importantes que vas a tener que trabajar en organizaciones es un framework de coaching ejecutivo probado, que te funcione, una estructura y proceso que te funcione, en donde ya tienes los pasos específicos de cómo vas a ir manejando ciertas cosas como parte de tus comunicaciones con todos los diferentes clientes que tienes en la organización, y no me refiero a los que estás coachando, le llamo cliente también a recursos humanos y también al jefe, al patrocinador. Vas a tener una metodología para leer mejor los sistemas organizacionales, ver cuáles son los elementos importantes a checar en la organización, tener un template en el que pueda yo revisar cómo está la cultura, cómo están las dinámicas de poder, cómo está la búsqueda de resultados, porque todo este contexto es muy importante para cómo voy a trabajar con mi cliente. Y también tener herramientas para poder medir y demostrar el impacto. No solamente assessments iniciales o pruebas psicométricas que tienes que tener con el cliente a veces, que son muy comunes en el coaching ejecutivo, pero también otras herramientas que me ayuden a medir en el camino o a medir al final o a medir 6 meses después de que acabó el proceso para ver si los cambios están ahí y son sostenibles. Entonces, todo esto es parte de lo que se tiene que desarrollar en el coaching ejecutivo. Entonces, miren, por fin este año lancé algo que me habían pedido ya mis alumnos graduados por mucho tiempo y los coaches con los que tengo contacto en la ICC también por mucho tiempo. Como les dije, yo me gradué en el 2009, me dediqué al coaching ejecutivo, tengo 16 17 años ya de experiencia en coaching ejecutivo y por muchos años me habían dicho, oye, da algo más específico de coaching ejecutivo, cuáles son las técnicas, cómo tratar con las empresas, cuál es el lenguaje, cuáles son los procesos, cómo se miden los resultados. Y la verdad es que sí, 16 años es muchas horas de vuelo de coaching, muchos líderes que he ayudado en diferentes puestos a nivel de C-suite, a nivel de vicepresidentes, a nivel de líderes emergentes, supervisores, y todo esto me ha dado una experiencia que finalmente cedí a esta petición y he creado un nuevo programa que les quiero poner a su disposición el día de hoy para los que están interesados en llevar su coaching a otro nivel y enfocarse especialmente en el coaching ejecutivo, que se llama ESM, Executive Coaching Mastery. Y este es un programa que solo le doy a coaches ya certificados que quieren dar este salto al mundo corporativo y empezar a trabajar con líderes, con organizaciones y tener un impacto real. Y ahí vamos a hablar de todo el framework, cuál es el modelo de coaching ejecutivo completo, estructurado, adaptado al contexto organizacional. Vamos a hablar del lenguaje y posicionamiento que vas a usar para tener más éxito con recursos humanos, para tener más éxito en las entrevistas de química. Si no están todos familiarizados con el concepto de chemistry interviews o entrevistas de química, es muy común en el mundo ejecutivo que se llame a 2 o 3 coaches para que se reúnan con el cliente
y el cliente le diga a recursos humanos, tuve más química con este coach. Y eso es lo que se llaman los chemistry interviews o entrevistas de química. Necesitas técnicas también para ser más exitoso en tu entrevista de química y que cuando te está comparando con los otros dos que le mandaron, diga, wow, este es el bueno, ¿no? Me atendió de una manera totalmente diferente, su marco de trabajo, su estructura es totalmente diferente y sea el que te selecciona, ¿no? Eh, y por supuesto el impacto medible, porque si no le demuestras a la organización, jefe, recursos humanos, los resultados, entonces no van a llamarte para el siguiente líder que necesita coaching en esa empresa. Entonces, todos estos elementos se ven como parte de Executive Coaching Mastery, que incluye, son 6 módulos de formación. En el QR code que les di, ahorita se los vuelvo a poner al final, van a llegar a landing page donde están todos los detalles del programa. Son 6 módulos de formación con todas estas cosas. Participas durante 4 meses en el programa. Este es un programa que estoy dando con una metodología diferente y que está resultando muy exitosa. Y es que en lugar de darles clase, en lugar de dar clases así como estamos haciendo ahorita el webinar, todo el contenido, toda mi experiencia de esos 16 años en estos 6 módulos está en una plataforma de aprendizaje. Entonces tú entras al programa y vas a ir consumiendo todas esas lecciones que están grabadas ahí de 10, 15, 20 minutos. Vas a ir avanzando tus lecciones, pero durante 4 meses vas a estar viniendo a nuestra reunión semanal de Executive Coaching Labs. Y estas sesiones en vivo semanales son para traer tus preguntas de lo que viste en las clases, son para traer casos de tus clientes, para tener práctica real con casos, revisar feedback y empezar a aplicar todos estos conceptos en tu mundo real de negocio como coaching ejecutivo, con casos reales que te están pasando con clientes. Entonces, todo esto es lo que incluye el programa. ¿Cuál es mi intención con este programa? Que tengas una transformación en donde con Executive Coaching Mastery pases de ser un coach certificado internacional que tiene buenas herramientas, que tiene una base espectacular y estructura, pero que ahora lo lleves para el mundo corporativo siendo un coaching ejecutivo confiable, que tiene un sistema, que tiene lenguaje adecuado, que tiene técnicas para trabajar con las empresas y que le puede demostrar el impacto a las organizaciones. Entonces, esto es, repito, solo para coaches certificados que están listos para ir al siguiente nivel, que tienen un interés genuino de entrar y trabajar en el mundo corporativo, o que ya trabajan con empresas que ya están haciendo a lo mejor algo de coaching ejecutivo y quieren mejorar su práctica, quieren mejorar su negocio, quieren crecer. La verdad es que los invito también porque, como dije, este coaching, y a lo mejor hay otros coaching que les gusta. Yo de repente llego a hacer algún proceso de coaching de vida o ayudar a un joven o hacer otro tipo de coaching, pero la realidad es que el coaching mejor pagado es el coaching ejecutivo. Les doy como referencia, estoy en Estados Unidos y los precios son el doble de Latinoamérica, sé que hay gente conectada desde Latinoamérica, pero en Estados Unidos yo actualmente vendo mi proceso de 12 sesiones de coaching ejecutivo con un assessment que es un inventario de habilidades emocionales en un paquete de $10,000. Si le quitan los $1,500 que cobro por el assessment y lo dividen entre 12, van a ver que estoy cobrando mi sesión de coaching ejecutivo a $700 la hora, un poquito más de $700 la hora. Entonces, sin duda, es el coaching mejor pagado. He trabajado con empresas que pagan sesiones de $1,000 la hora sin ningún problema y es en donde puedes financieramente también tener un negocio que es más rentable, más redituable. Por eso es que recomiendo tanto este nicho de mercado y por eso es que yo he trabajado en él. Entonces, ¿cuál es la inversión para Executive Coaching Mastery? Este es un programa que como precio normal va a estar en $3,300. Digo va a estar porque lo generé a fines de año. Arrancamos el primer grupo, la primera sesión semanal el 12 de enero. Tenemos 5 participantes que han estado trabajando en Executive Coaching Mastery y todavía tengo 5 lugares más para lo que estoy llamando el precio de los fundadores del sistema, los que están entrando, en donde estamos dando un precio de $2,250 especial para los próximos 5 participantes del programa. Y también hay un descuento por pago de contado. En lugar de pagar 3,300, si lo pagas completo, puedes pagar 2,950. Pero si quieres pagar en 3 o 6 meses, pregúntame. El precio de 3,300 se puede dividir en 3 o en 6 mensualidades sin ningún problema. En el landing page que les di, que aquí se los vuelvo a poner, en este QR code está el landing page con todos los detalles del programa o en este enlace de Bitly. Y ahí van a ver que hay un botón para mandarme un WhatsApp si
si quieren platicar conmigo para hacer una cita, si quieren una sesión de 30 minutos para evaluar cómo está tu coaching ejecutivo, cómo lo puedes llevar al siguiente nivel y si este programa es para ti o no es lo mejor para ti. Y también tienen otro botón para inscribirse si ya están decididos por entrar al programa. Entonces, espero que esto les sea de utilidad. El coaching ejecutivo es muy satisfactorio porque además, les cuento otra anécdota. Cuando mi esposa, que también es trainer de la ICC y coach ejecutivo, se graduó como coach con la ICC, no sabía si dedicarse al coaching de vida o al coaching ejecutivo porque le gustaba mucho ayudar a la gente en sus problemas personales, en el balance familiar, en las relaciones familiares, etcétera. Y se dio cuenta que una gran ventaja que hay en el coaching ejecutivo, la vivimos todos los coaches ejecutivos, es que no solo coacheas al líder, también estás coachando al padre de familia, al hermano, a la pareja. Esa persona sigue siendo la persona dentro del coaching ejecutivo y también salen muchas cosas de coaching de vida y de coaching personal. Entonces, en ese sentido es muy satisfactorio, muy completo y además ayudamos muy fuerte a las organizaciones. Bueno, con eso cubrimos, justo a tiempo estoy en la hora, pero tengo 5 o 10 minutos si hay preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono o poner alguna pregunta en el chat, con todo gusto podemos estar 5 minutos más por aquí. ¿Alguna pregunta, algo que quieran revisar? Gracias a ti, Diana, y un gusto verte por aquí, traerte con todo. Gracias, Pati, qué bueno que te gustó. Gracias, Juani. Marco Antonio, muchas gracias. Zoraida, gracias. Laura, gracias también. Gracias a ustedes. Bueno, pues no veo preguntas específicas. Espero les haya sido de utilidad. Bajen su guía. Si quieren llevar esto al siguiente nivel, inscríbanse en Executive Coaching Mastery. Pueden entrar en cualquier momento para iniciar su membresía de 4 meses en el programa. Y espero verlos en un próximo webinar para seguir hablando de coaching. Muchas gracias.